Nuevamente, muy buenos días. La clase anterior ya está subida a YouTube. Mi computador es un poquito lento, así que se demora en descargar y en subirlo. Eh, Me parece que ya les dejé el link. Lo que no estoy segura, porque ya la ancianidad me está afectando, es si dejé el PowerPoint o no. Si no lo dejé, bueno, lo voy a ver hoy día, como tengo que subir este. Así que vamos a avanzar. Ayer estábamos viendo, perdón, ayer no, el lunes, martes, estábamos viendo los conceptos de multimodalidad, de multisemiosis igual, y estábamos viendo que la multimodalidad es este conjunto de códigos semióticos que nos permite elaborar un mensaje mucho más eh, complejo y que va a demandar de nosotros nuevas habilidades. Hablamos de estas nuevas habilidades como la alfabetización visual y la alfabetización eh, digital. Sobre todo la segunda alfabetización digital tiene relación, si bien es mucho más reciente que la visual, porque ya esta mezcla de códigos semióticos no es algo nuevo, la alfabetización digital tiene relación con cómo nosotros vamos a poder construir un mensaje multimodal. La llegada o el mayor desarrollo que han presentado las tecnologías en la actualidad han generado también eh, esta integración de los códigos. Como veíamos en un principio, nosotros la primera multisemiosidad o la multimodalidad la podíamos ver exclusivamente en lo que eran los libros. Después vamos a ver que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, es decir, llámese esto radio, televisión, cine, internet, vamos a ir agregando nuevos códigos a nuestro mensaje. Con la radio ya pudimos agregar, quizás perdimos la imagen, pero agregamos el sonido. Y yo creo que, no sé si lo habrán visto ya o probablemente lo vayan a ver en algún momento, que es el radioteatro, si es que toman algún electivo o si es que tienen ramos dentro de su malla, eh, en donde ya no solamente va a ser la historia, sino que se va a acompañar por la voz, se va a acompañar por efectos de sonido, todos estos efectos prácticos que de repente uno ve en las películas como de las películas de época, el sonar de los cascos de los caballos que lo hacían con Coco, entre otros. Efectos de sonido, que también obviamente, como decía, son parte de este código semiótico. Ya con el advenimiento de la televisión va a permitirnos este cambio, esta integración ahora de no tan solamente lo visual de la imagen estática y el sonido, sino que además ahora vamos a agregar el movimiento. Vamos a, a sumar entonces imagen, movimiento, sonido, texto. Mucho más complejo. Entonces ahí es donde empezamos o vamos a empezar a necesitar a desarrollar esta crítica visual del mensaje que se nos quiere entregar. Lo que hablábamos también de un poquito de los comerciales, de cómo ha ido cambiando eh, o cómo van construyendo la mirada, van construyendo los conceptos de los individuos, de los comportamientos, dentro de una sociedad determinada. Es decir, si hacemos una comparación entre publicidades de distintos países, probablemente vamos a encontrar constructos de hombre o de mujer, de familia, de escuela, distintos. Inclusive hasta del mismo consumismo puede que sea distinto. Entonces, ya nos vamos agregando mayor complejidad con la televisión. Y eso también va a ir afectando en cómo nosotros vamos aprendiendo y cómo vamos a ir absorbiendo los mensajes. Va a haber quizás una mayor manipulación dentro
de lo que se nos está presentando. Si ya con la radio se nos podía engañar con que esta anécdota de Orwell, que se hace una broma diciendo que habían llegado los extraterrestres, con la televisión esta manipulación va a ser aún más sutil. Y ya obviamente con el desarrollo de todos estos procesos informáticos, llegamos a la Internet durante los años 70, los 80 se empieza a ser más popular, ya en los 90 nos encontramos con una expansión tanto en el campo laboral, se empieza a integrar en el hogar, hasta que ya en el 2000 y en la actualidad Internet es prácticamente una necesidad. ¿Mm? E Internet, lo importante es que si todavía podemos hacer estos códigos multimodales como la televisión, pongamos el caso de YouTube, como digo, en el caso de YouTube, ahora es el usuario el que tiene una mayor posibilidad de generar su propio contenido. Entonces ahora esta alfabetización digital es aún más necesaria porque necesito aprender a manejar ciertos programas con tal de poder transmitir. Nuevamente me remito a lo que hablábamos en la clase previa sobre los comerciales de Delfín o que se dan mucho en Estados Unidos, estos comerciales hechos por los mismos microempresarios para sus trabajos, o sea, que son de baja calidad, que tienden más al humor o que simplemente no se logra transmitir el mensaje tal como se desea. ¿Mm? Es decir, trata de hacerse algo serio y no se logra por lo mismo, porque no está bien estructurado, por el mal manejo del mensaje, de la imagen, del tono, del encuadre, etc. El cine obviamente va a tener una importancia muy grande en esto, muy grande. A través del cine nosotros podemos llegar a transformar las visiones de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en toda la propaganda política que usó Hitler a través del cine. ¿Por qué? Porque fue de masas. Y que todavía podemos ver películas que han tenido una fuerte influencia en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es cosa de pensar en el caso reciente de esta película coreana. No sé si la vieron, Parasite. Chicas, ¿vieron Parasite? ¿No? Ya. ¿Nicole? Ah, ya, sí sabe de lo que se trata. Bueno, aunque no la hayan visto, sí, como les decía, si ustedes manejan inglés, el otro día estaba viendo un análisis de la película bastante interesante que hablaba de cómo toda el trabajo visual que hizo el director, los encargados de fotografía, de escenografía, pudieron transmitir el mensaje de fondo, que es este contraste entre dos clases sociales. Por lo tanto, es bastante interesante como lo digo, porque lo analiza desde la semiótica, desde el uso de la arquitectura, de los colores, de las actitudes de los personajes, y no solamente a través del discurso, del texto, que sería el diálogo. Bueno, entonces esta tecnología también, la Internet, al hacerse mucho más popular, ha permitido que se hayan creado mensajes que son mucho más persuasivos, a su vez, como tenemos tanta bombardeo de información, eh, que empieza también a generar un cambio en cómo nosotros procesamos toda la información, las famosas fake news, la propagación de términos o de ideas virales. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto. Vamos a compartir. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y la multimodalidad. No creo que vayamos a profundizar tanto en esto. Sí les dejé un foro en eLearn, donde ustedes tienen que responder una pregunta. La extensión mínima son 200 palabras. 100 palabras es un párrafo. Son 2 párrafos por lo menos para responder.
1917 no la he visto, pero sí he escuchado que tiene muy buenas críticas en relación a eso de la imagen. A ver si me van a perdonar, pero a ver si la piroteo de alguna parte porque no creo que esté en Netflix y no tengo ganas de contratar muchas cosas. Así que, pero sí, sería interesante igual verla. Como le digo, la película utiliza mucho lo que es la imagen, el encuadre, el plano. El mensaje va a estar muchas veces construido o se va a basar, como le digo, en lo que observamos más que en lo que escuchamos, más que en el diálogo. Obviamente el diálogo es importante, por algo está esto del mejor guión, pero va a estar muy acompañado y va a ser visto, se va a reforzar por este uso de la imagen. Exacto. Interesante. Bueno, bien. Mm, bien. Entonces tenemos esta sociedad de información, que me digo que primero fue gracias a la radio, luego la televisión, pero todavía con la radio y la televisión nosotros éramos espectadores, es decir, sujetos pasivos ante la información, en donde solamente nosotros la recibíamos y nos quedaba la tarea de procesarla. En cambio ahora, como dice, hay una globalización, hay una fusión de identidades nacionales, todo puede de repente adquiere una trascendencia mundial debido a la velocidad con que se expanden las noticias, así como nos enteramos, por ejemplo, de cacerías en África, de cómo se han ido extinguiendo especies en zonas que nosotros no teníamos idea, descubrimientos científicos, y de repente también esta misma globalización nos ha hecho darle relevancia a información que no es efectivamente importante. Pues la sociedad mercantil y el estilo de vida estadounidense ganan terreno cada vez más en la conformación de un modelo cultural del siglo XXI, es decir, eh, como les decía, a través de lo visual, a través de estos medios, se nos han ido estableciendo ciertas pautas culturales. Estados Unidos, al ser el mayor productor de, de productos, bueno, claro, de productos audiovisuales en el occidente, eso le ha permitido transmitir su visión de mundo, sus ideologías al resto de los países y a irnos acostumbrando. Es decir, nuestras publicidades de repente copian lo que hacen ellos, de repente se trata de copiar géneros o estilos que provienen de afuera, tanto en películas, alejándose de las nociones locales. Nosotros también aspiramos de repente a un estilo de vida norteamericano, asumiéndolo como un estilo de vida que debería ser globalizado. ¿Qué pasaría si el mayor productor audiovisual oriental, que es la India, Bollywood, tuviese el poder que tiene Estados Unidos y se hubiese expandido? ¿Sería la misma visión de mundo que tenemos? Y que creo que también hubo un tiempo en que empezó a expandirse estas nociones un poquito, no sé qué tanta fuerza tuvo, pero esta idea bollywoodense, esta venta de India como un lugar místico y llamativo, pero debido también a la misma globalización, a las mismas redes, no se nos podía vender o no se nos podía entregar la idea de que India era un país paradisíaco. Sabemos bastante bien que hay muchos vejámenes allá, sobre todo en contra de las mujeres, violaciones, que no se pueden ocultar, la pobreza, sobre todo en la parte norte de la India. Entonces eso contrasta con esa visión de mundo idílico que nos presentan las películas. Ahora, por ejemplo, se ha generado también una propagación cultural asiática que es ¿qué están de moda? ¿Qué asiáticos están de moda?
¿No se le ocurre ningún país asiático que ahora suena mucho? Que se nos bombardea con información de algún país asiático. China no, sino que como estilo de vida, ¿m? Como cultura. Los otaku, sí. Hubo un tiempo en que Japón, al menos en los adolescentes, fue bastante popular, todavía sigue siendo popular. Y ahora último que tomó también mucha relevancia es Corea, Corea del Sur específicamente. Eh, el famoso K-pop. Un tiempo fue el J-pop, ahora es el K-pop. Y es BTS. No sé si acá alguna será fanática o le gustará esa música. También en YouTube había un crítico que analizaba todo esto. Si no me equivoco, es un chico colombiano. Su canal o su usuario es Alvinch y hace un análisis bastante interesante con respecto a cómo la industria musical coreana utiliza estos medios audiovisuales, esta venta de una imagen, con tal de vender también su cultura y generar un estilo de imperio cultural, que es al final lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue dominar culturalmente a través de la imitación o a través del uso de los artistas, artistas populares. Ya no estamos hablando de artistas de teatro, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de esto, de los medios de comunicación de masa. Y quien está detrás de todos estos grupos K-pop está utilizando esas mismas estrategias. Es por eso que los grupos están tan estructurados, tan controlados, la apariencia también, y se ha hecho esa crítica a los idols, si no me equivoco que se les dice, a los idols. Si ustedes saben, me corrigen, pero se les ha hecho esa crítica de que están muy limitados, que están muy controlados por lo mismo, porque ellos no están eh, exponiéndose a sí mismos como personas, como individuos, sino que ellos son especie de embajadores culturales cuya misión es vender un país, vender un estilo de vida, una visión de mundo, cosa de que Corea del Sur sea llamativo. Entonces resulta bastante interesante, como le digo, cómo los medios audiovisuales y la tecnología es utilizada en la propagación de ideas y en la implantación de ciertos parámetros culturales. ¿Qué son las TICs? Ya que hemos hablado tanto, dice, líneas generales, podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero no giran de forma aislada, sino interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Es decir, la radio no va a hablar solamente de música, va a tomar temas de la actualidad, va a promover ciertas ideas, la televisión igual, Internet va a permitir profundizar en tales temáticas, y si hablamos de tecnología, como decíamos, de música, audio, electrónica, no todas ellas ayudan, como les decía a un principio, a construir el mensaje. ¿Mm? Por ejemplo, las telecomunicaciones, no solamente el celular va a servir para llamar. ¿Mm? La microelectrónica igual, no es solamente el aparato. Tiene una función. Dice, la tecnología encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de didáctica y otras ciencias aplicadas de la educación. Las tecnologías educativas. ¿Por qué educativas en este sentido, si bien nos queremos enfocar en no solo en la parte pedagógica, sino también en la parte empresarial? Porque probablemente las tecnologías educativas son un primer roce consciente a cómo nosotros usamos estas tecnologías para adquirir ciertos conocimientos o para transformarlos, ¿ya? Esencialmente por eso. Refiriéndose al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos,
no únicamente los procesos instructivos, sino aspectos relacionados con la educación social y otros campos. Estos recursos se refieren en general a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológico, tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. Bueno, esencialmente eso, que los usos de la tecnología como elementos culturales o transmisores culturales los vamos a usar ya desde la educación formal. Va a haber una intención de transformar y de determinar ciertos conocimientos. Por ejemplo, el hecho de que ya esté usando yo un PowerPoint, esté usando un computador, que estemos usando esta plataforma, va a implicar que tengo ciertas intencionalidades. Por ejemplo, esta plataforma me permite a mí o me da la posibilidad de verlas a ustedes, que quizás no quieran poner cámara o no la tengan, pero ese es otro tema, pero al menos tenemos esa posibilidad de generar quizás un vínculo más cercano. Me gustaría que en algún momento la pusieran. No sé si están con pijama, si tienen mucha cara de tuto, o simplemente ya están con pijama, no se preocupen. A ver si un día estos hacemos una pijamada y todos nos conectamos con pijama, así total. Como les digo, aquí lo que nos interesa es lo que se conversa, lo que se habla, y no tanto cómo estamos presentados ahí de punta en blanco, no, ¿ya? Bueno, por último se ponen alguna polera y listo, no se preocupen por eso. Bueno, como digo, algún día sería bueno hacer ese intercambio, al menos poder verlos, poder visualizarlos. Como digo, el hecho de usar cierta plataforma tiene una intencionalidad, porque perfectamente yo podría hacer la clase exclusivamente a través de YouTube, pero YouTube también presenta un problema de, si no me equivoco, de tiempo, en donde hay una separación entre lo que ustedes me comunican y lo que yo recibo. Se demora en que yo reciba la respuesta. En fin, el hecho de que ocupe PowerPoint, podría usar Prezi. No me gusta el Prezi, sinceramente, porque encuentro que me marea. ¿Por qué Power? Quizás porque siento que no es tan necesario en este caso que el material sea lo relevante, sino la discusión que se puede generar en este momento. Bien. Bueno, algunas características que podemos observar acá de la tecnología: inmaterialidad, interactividad, interconexión, que es instantáneo. Ahora, por ejemplo, podemos ver todos esos elementos. Penetración en todos los sectores culturales, económicos, educativos, industriales. Es decir, la tecnología ha ido entrando en todo, hasta el campo personal. De repente no podemos estar sin el celular. Mucha gente que se está empezando a generar una especie de ansiedad cuando no tenemos el celular a la mano. No sé si les habrá pasado a ustedes en algún momento que no encuentran el celular y horror, caos, estrés, destrucción. Y uno se vuelve loco buscando ese aparato chico. Entonces hemos generado una dependencia. Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es decir, la herramienta va a servirnos para llegar a un producto final. Al menos sobre todo con Internet. Digitalización, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. Bueno, eso también va a depender de las herramientas que tengamos, pero se espera al menos una mejor entrega de la información. Por esto es también que, por ejemplo, los youtubers se preocupan tanto de ir adquiriendo herramientas que les permiten entregar un video de cierta calidad visual. Se preocupan también de la edición del video, porque hay crítica constante en relación a eso. Tendencia hacia la automatización, es decir, el trabajo humano pasa hacia las máquinas, y la diversidad. Bien. Algunos
de las características, la posibilidad de la comunicación sincrónica, que es la que estamos teniendo ahora, chat, videoconferencia, el streaming, y la asíncrona, que es la que se da a través del proceso de e-learn, correo electrónico, webs, foros de debate, que también lo que les dejé ahora, ese foro. El uso, como les decía, va a ser una perspectiva tecnócrata, es decir, donde la tecnología va a superar al hombre prácticamente. La reformista, una perspectiva en donde la tecnología va a ayudar al ser humano. Y una perspectiva holística en donde la tecnología debiese unirse a la labor humana, perfeccionándola y ayudándola en todos los aspectos. Los reformistas, como va a cambiar los procesos. La holística nos va a ayudar, se va a integrar. Bien. Entonces, como decía, esto de la Internet que ha sido que nos ha golpeado más fuerte en relación a la producción y a la recepción de los mensajes multimodales, y que todavía tampoco podemos definir al 100% porque seguimos desarrollando nuevas tecnologías, seguimos avanzando, va a generar esto que es la cibercultura. Como dice, se ha transformado en agentes de producción y modificación de pensamiento. La cibercultura tiene un ambiente, el ciberespacio, y unos habitantes virtuales. El ciberespacio está sustentado en una revolución de la mente humana. Se nutre de los aportes intelectuales de los cibernautas, contribuciones que no tienen existencia tangible. Un espacio mental que pertenece al mundo de la representación más que al de la materialización. Funciona como una doble realidad, la física, por las redes y los soportes, y la intelectual, referida a las representaciones. La cibercultura se va a dar esencialmente en cómo nosotros vamos construyendo ciertas comunidades y ciertas pautas de comportamiento dentro de la red. Se van formando subgrupos. ¿Qué subgrupos conocen ustedes que se han ido y que tienen su mayor intercambio ideológico a través de Internet? ¿O en qué comunidades participan ustedes? ¿O en ninguna? Profe, Dígame. ¿los gamers pueden ser considerados como un grupo? Sí. Si analizamos, por ejemplo, las comunidades gamer, nos vamos a dar cuenta que tienen pautas de comportamiento y también han generado un lenguaje propio, que después se extrapola, pero típico, el F. Sí, el F, por lo mismo. Exacto. También como se ha hecho también esta crítica de relaciones o que se generan hacia el bullying, el rechazo por un sector, no todo obviamente, hacia la participación femenina en los videojuegos, o los otros que exageran con la atención hacia las mujeres que juegan allí. Entonces tenemos esos dos extremos, los que los rechazan y los que las adoran. Claro. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos después las mismas comunidades que se dedican a juegos en particular? Fortnite, Minecraft, LOL, juegos de RPG. Entonces, también ahí tenemos distintas comunidades que se van generando. Tenemos otras que se van a dar a través, por ejemplo, de los grupos de Facebook. Se van a dar ciertas pautas de comportamiento a través de las redes. Por ejemplo, TikTok también. Por ejemplo, en Facebook, en los foros, antes existían administradores y que en mis tiempos yo recuerdo que eran mucho más exigentes con las normas de comportamiento dentro de una comunidad. Y actualmente en Facebook estas normas de comportamiento no se obedecen, pero sí se ocupa más esto de reportar publicaciones, por ejemplo. Muchas veces los administradores
entran en un laissez-faire, en donde cada quien puede decir lo que quiera, y entre los mismos usuarios se van suprimiendo, se van censurando, con tal de mantener el orden o mantener los lineamientos dentro de una comunidad. Dentro de estos mismos grupos se puede ver el uso de la imagen, de los memes, de los chistes, que van a ir contribuyendo o a la discusión o al soporte de una ideología en específico. Por muy de broma que sea, estos van a permitir la salida de ciertas nociones, de ciertos pensamientos. Entonces la cibercultura es el discurso por el cual el hombre occidental ha aceptado definitivamente que la máquina juega un papel importante en el desarrollo de la especie. Siempre hemos usado las máquinas, siempre nos hemos valido de la tecnología, pero si bien hasta el siglo XX, o sea, hasta el siglo XX todavía la tecnología era una herramienta, ¿cómo se puede decir?, externa. Ya a través del siglo XXI hemos ido integrando la tecnología desde una perspectiva, como decía, cognitiva, una perspectiva ideológica. Es una herramienta que nos permite informarnos y que nos permite discutir y compartir ideas. En TikTok, claro, por ahí también, si bien los videos son muy cortos, algunos lo utilizan para generar humor, otros para llamar la atención, una idea de popularidad que se da. Creo que he visto un término por ahí, los e-boys, las e-girls, otras comunidades que se han generado, 4chan, este foro que cerraron también hace poco, no recuerdo el nombre, donde supuestamente estaban compartiendo información de pedofilia. ¿Qué otro elemento? La comunidad de YouTube también tiene ciertas reglas, tiene ciertos grupos específicos, las comunidades de belleza, las comunidades de los que hacen videos de comer, los que hacen videos de chistes, los de crítica, los de videojuegos. Entonces también ahí se van generando vínculos. Uno empieza a tomarle aprecio a alguien, a un productor de contenidos, y lo empieza a asociar como alguien cercano. Se empiezan a generar los followers, los influencers, como les dicen. Y eso también es un constructo. Y un constructo que se basa no en el mensaje monomodal, sino como en este mensaje multimodal, uso de la imagen, del sonido, de la gestualidad, de la edición, porque muchos usan un montón de filtros. Asociado a la influencia de las TIC en nuestra cultura, hallamos desde un primer momento discursos plenamente optimistas que las conciben como democratizadoras en esencia y desprovistas de todo poder y control, resultado de su supuesta horizontalidad sin jerarquía. Esta es la expectativa del texto, decía de que la expectativa de que estas tecnologías iban a fomentar aún más estas nociones de beneficio para la sociedad. Bueno, entonces tenemos estos discursos optimistas, como dice ahí, que las conciben como democratizadoras, es decir, todos podemos hablar a través de las redes sociales, todos tenemos esa posibilidad, como les decía también, antes con los periódicos, la televisión y la radio, nosotros éramos receptores pasivos, ahora nosotros podemos ser creadores de la información. Pero ¿cuál es el problema de esta horizontalidad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de que ya no hay poder, no hay un control? ¿Qué es lo que de repente hacen nuestros padres, que no están versados también en las tecnologías, y empiezan y mandan al WhatsApp de la familia? ¿Qué es lo que mandan? Información falsa. Exacto, las cadenas, los fake news. Piolín. El piolín, también.
Entonces, como no hay una jerarquización, no hay un control, se empiezan a generar todos estos, esta información falsa que circula en la red, y ahí es donde vemos, bueno, y que a mí me tienen hasta la coronilla, por ejemplo, esto de La Roca que está repartiendo millones. O estoy seguro que usted va a ver esta imagen y como no es una persona linda, no la va a compartir. O este niño está enfermo de cáncer, por favor, denle un like porque así Mark Zuckerberg le va a dar un céntimo de dólar por cada like. Entonces, esa incapacidad también nos genera compartir información que es totalmente irrelevante, por un lado, o a generar pánico. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, o qué es lo que pasa con estas funas cuando empezamos a acusar a la gente a diestra y siniestra a través de las redes? Si no me equivoco, ¿qué es lo que pasó con esta persona, el primer contagiado? ¿Mm? Con el primer contagiado en Arica. ¿Qué fue lo que hizo la gente? ¿Se acuerdan? Sí, los funos. Lo funaron, exacto. Fue Sí. lo primero que hicieron, lo funaron. ¿Saben qué? Esta persona se llama Juanito Pérez González, vive en tal calle, trabaja acá, tiene tantos hijos, le gusta ir a pescar los primeros sábados de cada mes. Pusieron su vida. Exacto, y querían ir a buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Uno, como decía, se genera el pánico dentro de la población, y segundo, al no haber un control, es preferible no informar. Y es lo que pasó después con los otros casos, que al final era preferible no decir quién era o en dónde había estado el sujeto por miedo a posibles represalias. Si bien no le vamos a eximir de culpa a la persona que se contagia o que incurrió en conductas irresponsables, el hecho de ir a lincharlo no genera tampoco ninguna solución. Lo único que va a hacer es que la gente que esté contagiada no lo diga. Entonces, esa es como también cómo las redes han ido influyendo en cómo nosotros nos comportamos, este pensamiento de masas. No sé si ustedes ya tuvieron algún ramo de psicología. ¿Sí? ¿No? ¿Van a eso? Ya. Lo están teniendo, para ellos. Bueno, en algún momento van a tener lo que es la psicología de masas, y habla sobre cómo nosotros en algún momento nos dejamos influenciar por el grupo. Pasa mucho en el mundial. Posiblemente durante todo el año no nos va a interesar ver ni siquiera un partido de Arica Iquique, ni del Colo-Colo, de nada, pero llegan los mundiales y a todos nos encanta el fútbol, aunque no lo entendamos, aunque en otras situaciones nos parezca muy aburrido. Pero esa situación de masa, esa expectación se nos va a contagiar. Y lo mismo sucede a través de las redes sociales, que sin tener ese contacto psicosomático, es decir, ver la expectación del otro, sentir el nerviosismo, aún así vamos a irnos contagiando de las ideas. Por eso es que hablamos de virales, porque se contagia, se expande muy rápidamente. Luego, las empresas de comunicación cada vez se verán más obligadas a tener en consideración las expectativas de un nuevo tipo de consumidor. Entonces, por un lado tenemos el receptor, cómo va a manejar la información, si va a tener la capacidad crítica, cómo la va a reproducir. Y por otro lado tenemos a los antiguos creadores de información, como decía ahí, las empresas de comunicación, las empresas de productos también, en donde antes ellos podían decir, yo quiero publicar tal cosa y listo. Ahora tienen que ser mucho más cuidadosos con lo que el público espera. Nuevamente, hablamos sobre los errores de interpretación en relación a las imágenes, pero además, bueno, hay otros productos que no son mal interpretados, sino que las empresas deciden hacerlos así. Un ejemplo clarísimo es WOM.
WOM ha tratado de acercarse a las nuevas visiones y está capitalizando, está marketeando las ideas de la LGTB, está tomando las nociones de revolución social, considerando que es una empresa que obviamente busca generar provecho, generar ganancias económicas, imponerse sobre las otras compañías de Movistar, Entel, PTR, qué sé yo. Entonces, o nosotros nos dejamos convencer por ese discurso que se adapta a lo nuestro, o lo vemos de manera crítica y lo vemos simplemente como una especie de manipulación emocional. ¿Mm? Cuando las empresas aparecen dando apoyo, lo hacen con bombo y platillo. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que se busca con eso? ¿Con qué grupo social, que es su target, ellos quieren congraciarse? Por eso es que se han ido cambiando, es decir, ya los comerciales no dependen solamente de, ya yo quiero vender mi marca y esto es lo que tiene que ser, este es mi producto, lo aceptan si quieren, si no, buena suerte. Sino que ahora ya, ¿quién se lo quiero entregar? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuáles son los nuevos discursos que están apareciendo en la sociedad? El año pasado veíamos un comercial de Gillette, por ejemplo, en donde se hablaba de la masculinidad tóxica y que no necesariamente que el hombre puede llorar, etc. Si bien era un comercial para una afeitadora, aún así tomó todo este proceso, estas ideas que estaban surgiendo desde las visiones de género, desde las teorías de género, y las sumó a su campaña. Y así es interesante ver cómo se van modificando los mensajes. Aquel que no quiere ser tratado como un consumidor invisible, anónimo y pasivo. Ahora, no nos gusta algo, lo decimos. Inmediatamente a través de las redes empezamos a criticar. Sino como un usuario activo de los medios, acostumbrado a crear sus propias maneras de responder a necesidades y deseos. ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno, con esta actividad, yo creo que vieron la noticia del profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Lo vieron, chicos? ¿No? ¿Matías? ¿Vanessa? Tampoco. ¿Matías, usted? No, profe. ¿No? Bueno, después se van a encontrar de que, bueno, se compartieron unas imágenes de un profesor de Derecho de la Universidad Católica, en donde le decía a sus estudiantes que si no tenían micrófono se lo iban a tener que conseguir sí o sí, que le pidieran plata prestada al tío, al primo, al padre, al vecino, no sé a quién, y en un segundo video en donde los mandaba a trabajar diciéndoles que ellos podían conseguir empleo perfectamente como meseros en cualquier McDonald's. Sí, ese. Obviamente el profesor ahí en este caso, nosotros venimos como trabajadores de una empresa, trabajadores de una institución, también somos representantes de la misma. Los comentarios del profesor, si bien sí, es cierto que en muchos casos hay que trabajar, no se adecúan al contexto en el que se está viviendo, en donde hay una crisis laboral, hay una crisis sanitaria, que va a impedir obviamente salir así de fácil a conseguir trabajo. Ya consideremos que sin la crisis sanitaria la situación económica es compleja. Algunos justifican que la Universidad Católica es solamente para gente con recursos, pero sabemos bien que ahora se han hecho intentos, no 100% buenos, solamente vamos a decir intentos, en que el acceso sea más equitativo para el estudiante a través de beca, la gratuidad, etc. Entonces ya no podemos asumir que este tipo de universidad está destinado a un grupo social exclusivo. ¿Mm?
Así que perfectamente pueden existir estos estudiantes que no son de altos recursos estudiando allí. ¿Mm? Entonces el tema no es tanto si trabajan o no, sino que es el contexto en el que se enmarcan los dichos, la falta de empatía, como les. Por lo tanto, los alumnos, como, no me gusta la palabra, pero sabemos que la educación chilena es una educación de mercado, los alumnos como clientes se quejan. Entonces, a eso habla que estos medios de comunicación nos permiten a nosotros transmitir, nos permiten informar y nos permiten a la vez quejarnos, nos permiten a la vez transformar, y ahí la universidad obviamente tuvo que salir a corregir los dichos o a desligarse más bien de lo que dijo el docente. Lo mismo va a pasar con las empresas cuando hay algún mensaje que sea sexista, racista, de cualquier tipo discriminador. Nosotros podemos quejarnos, podemos hacer que se cambie el deseo. Entonces, nos vamos a encontrar que las tecnologías de la información van a tener una influencia en la construcción del mensaje, así como cerrando la temática. Ese mensaje puede ser manipulado, puede entregársenos una visión completamente, como dicen los misguided, mal guiada de un mundo. Se nos crea una realidad, que es lo que decía a través de las películas, se nos crea una visión de cómo deberíamos vivir, cómo debería ser nuestro sistema. El bombardeo cognitivo, es decir, se nos entrega tanta información. Los filtros ahora que existen en Internet hacen que ciertas noticias aparezcan más que otras, o que se nos lea nuestras actividades a través de la red. Estamos en una sociedad de control. Y también una construcción del individuo de su propia imagen, que creo que es lo que se puede ver mucho con este tema de los influencers y como decían por ahí del TikTok. Por ejemplo, me topo a veces con varias recopilaciones de TikTok y siempre son dos. O lo mejor, o TikTok de chiquillas y chiquillos que son muy lindos exponiéndose, que realmente no están haciendo nada especial. ¿Mm? Por lo general son los mismos doblajes o caras extrañas que ponen, pero tienen una mayor aceptación por un tema físico. Lo mismo va a pasar con Instagram. Y tenemos las otras compilaciones, que son aquellas que nos generan rechazo porque son individuos o que presentan algún problema cognitivo que se ve, que son personas que sufren de, ¿cómo se puede decir?, de alguna discapacidad, no me gusta la palabra, pero no se me viene otra al momento en este instante, o que no son agradables estéticamente, que carecen de inteligencia corporal, entonces no son buenos para bailar. Y tenemos entonces estas construcciones: ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A cuál quiero ser? ¿A quién quiero imitar? Y vamos construyendo estas imágenes de nosotros en relación a lo aceptable en las redes. Entonces, las tecnologías de la información van a ayudar que estas construcciones y transformaciones del pensamiento sean también mucho más rápidas. Por lo mismo que ahora el humor cambia, o estos, como decía, los memes, los virales, como llegan, se van. Son muy rápidos. Y vamos cambiando rápidamente qué es lo nuevo, qué es lo interesante. Y hay que estar constantemente actualizados. Entonces, esas son las tecnologías. No me voy a centrar en los aspectos informáticos porque obviamente no es el enfoque, pero sí tener en consideración cómo los contenidos, la información, las visiones de mundo se han ido transformando y se han visto afectadas gracias al desarrollo de estas tecnologías, al desarrollo, a la velocidad que estas tienen, lo que nos ha permitido una mayor interconectividad entre los usuarios de las redes. Bien, entonces quedamos hasta allí.
quiero que me respondan el foro. Si bien no es evaluado, obviamente no es evaluado, estas pequeñas actividades que les voy a ir dejando las voy a tener en consideración para las evaluaciones formales. Es decir, si bien no les va a afectar de forma negativa a aquellas personas que estén trabajando, que estén ahí constantemente, sí se les va a considerar en la mejora de su evaluación en el caso de que tengan un bajo desempeño. ¿Ya, chicos? ¿Quedamos hasta acá entonces? Profesora, Dígame. ¿usted sube estas clases a YouTube? Sí, estoy dejando el link en el e-learn porque me pesan demasiado para... Ah, ya. Ah, ok. Gracias. A ver, déjame ahí. Vamos a entrar para mostrarle aquí dónde está. Vamos a parar. Ahí. Ahí. Bueno, ahí está el TIC. Es el foro. Vamos acá. Debería estar. Ahí está. Multimodalidad y alfabetización. Si se dan cuenta, lo ven, ¿cierto? Sí, profe, ¿Mm? es que lo que pasa es que yo tengo problemas al ingresar a esa plataforma, que me sale error Ya. al Le sale momento error. de... Sí, ¿Cómo está ingresando? Con su... no puedo ingresar, no he podido ingresar a la plataforma. Pero ha intentado ingresar los datos de... Sí, ¿Le aparece en la página? sí, me aparece y pongo los datos y sale error. Ya. Igual he hablado con el SEC y no, dice que hartos compañeros tienen ese problema. Ya, ¿está ingresándolo con el código verificador? ¿Su root? Sí, Ya, no lo ingresé con el código verificador. ¿y con qué lo...? Es decir, por ejemplo, mi root termina en raya 1, ¿Ya? no se pone eso. Ya. Cine, Sí, haga el intento. Quizás sea ya ese voy el error. Ya. Si puede hacerlo ahora, si es que está en el computador, para que me diga. Ya el tiro lo... Pero... Ya, profe, ahora pude entrar. Ya, entonces era eso. Con sus Sí. compañeros dígale que ese es el error, ¿ya? Ya, profesora. Gracias. Ya, ok. Entonces lo dejamos hasta acá, como siempre. Si tienen dudas, si hubo algo que no les haya quedado claro, me lo indican. Yo me quedo conectada un ratito extra, sin cámara, sin video, pero, o sea, sin audio, pero estoy aquí, ¿ya? Cualquier duda. Entonces quedamos hasta acá. Vamos a parar. Si no hay dudas, igual que en la clase anterior, son libres de desconectarse y nos estaríamos viendo la próxima semana.